Hemos platicado, Carlos, varias veces que el único presidente en la historia del mundo que hace conferencias de prensa a diario es el presidente López Obrador. Y desde que él las hace, ningún otro ha seguido su ejemplo. Pero también desde el inicio, y lo vimos, y es por ello que en Spin desde el inicio empezamos a revisar todo lo que pasaba, pues parecía más una simulación que una real conferencia de prensa. Por eso nadie las hace. Es una herramienta de comunicación muy poderosa, pero también muy peligrosa. La verdad es que las conferencias nos sirven, por ejemplo, para decir lo que no se tiene que hacer. ¿Cómo es que alguien que quiere transmitir un mensaje, al entorpecer por distraerse, por hablar de otros temas, que vemos en la conferencia, es un ejemplo de cualquier tema que se toque, pues se pierde la preparación y el objetivo de posicionar un mensaje? El promedio de respuestas de los presidentes de la OCDE, de los países más industrializados y desarrollados del mundo, a los que México pertenece, pero siempre estamos en último lugar, el promedio de respuesta es de un poco más de 30 segundos en una conferencia de prensa. Sí. López Obrador ha tomado respuestas de más de 45 minutos. Sí, yo sé. Y no contesta la pregunta. Contesta. Entonces, en realidad no está haciendo una conferencia de prensa, está haciendo otra cosa. Al inicio, la expectativa igual pega a los medios de comunicación tradicionales, es decir, con audiencia, con patrocinadores, en fin. Y que al inicio pensaron que sí podían preguntar y al inicio pensaron que sí iban a hacer respuestas concretas, sobre todo respuestas que tuvieran sustento. Sí. Y que lo que dijera el presidente tuviera tanta verdad y tuviera tanto sustento que pudieran después ir a algún documento oficial que respaldara lo que está diciendo el presidente. Y esto se fueron encontrando una y otra vez que esto no es así. Y ahí es donde nosotros empezamos también a contar fue unos meses después de que empezamos a contar todo esto, estas afirmaciones del presidente que no tienen sustento. $700 mañaneras en 3 años, 67,000 falsedades, inexactitudes y mentiras dichas por el presidente de la República. Y ustedes, si no escucharon bien, ahí les va otra vez. 3 años, 700 mañaneras, 67,000, dije correcto, 67,000 falsedades, inexactitudes y mentiras dichas por el presidente de la República. Luis Estrada, el imperio de los otros datos. 3 años de falsedades y engaños desde Palacio. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Bienvenidos a Platicando con su servidor, Carlos Alarraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Supongo que conocen a Luis mucho. Nos ayuda, nos colabora muchísimo con su información estadística de las mañaneras y de todo lo que pasa en el quehacer político. Y decidiste escribir este libro, El imperio de los otros datos. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Sí. Pues mira, hemos platicado, Carlos, varias veces que el único presidente en la historia del mundo que hace conferencias de prensa a diario es el presidente López Obrador. Y desde que él las hace, ningún otro ha seguido su ejemplo. Entonces, ya en sí estamos analizando un fenómeno único y que analizarlo y dar cuenta de ello, pues genera un testimonial que eventualmente servirá para lo que sea, para quien sea y para el que lo quiera usar. Y es por ello, de entrada, que sirve. Entonces, esa por la parte meramente de una curiosidad científica, si me permites eso. Sí. Pero también desde el inicio, y lo vimos, y es por ello que en Spin desde el inicio empezamos a revisar todo lo que pasaba, pues parecía más una simulación que una real conferencia de prensa. Por eso nadie las hace. Es una herramienta de comunicación muy poderosa, pero también muy peligrosa. Claro. Deja a las y los políticos muy cerca de las preguntas difíciles que no quieren contestar. El ejemplo más claro de todo eso es Donald Trump. Claro. Donald Trump buscó evitar dejar de hacer las conferencias de prensa casi en la idea de acabar con ellas para siempre.
Entonces, si hay una tendencia en el mundo en la cual los políticos tratan de evitar salir en un ambiente tan expuesto, ¿por qué entonces en México vamos justo al revés? Bueno, pues porque entonces cuando vamos viendo los datos y todo lo que sucede en las conferencias y podemos irlo sistematizando en eso que parece un caos, pero que nosotros ordenamos y ponemos y documentamos, pues entonces observamos que estas supuestas conferencias de prensa en realidad es una simulación y lo único que hace es más bien tiene un espacio para hacer propaganda, de la misma forma que otros presidentes en otros países han utilizado otras herramientas de comunicación, Twitter, Facebook, programas de radio, de televisión, en fin, pero que entonces no son realmente lo que dicen que son, y pues ya también por eso creo que utilizamos este análisis y esperamos que pues sirva tanto como a nosotros nos ha ayudado a disipar nuestras dudas sobre este ejercicio, ¿no? ¿Tú qué estudiaste? Ciencia política. Ok. Spin, ¿qué es tu empresa? ¿Qué hace? Porque no la abriste para López Obrador. No, tenemos casi 12 años en el mercado. ¿Qué hace? Somos consultores en comunicación estratégica, en asuntos públicos y también en investigaciones. Hemos hecho encuestas, diseñado, levantado, analizado, experimentos incluso, en fin, toda la gama del ámbito social para tratar de entender fenómenos y obviamente buscar y entender todo lo que sucede. Si a mí me contratarían un candidato, me acerco a ti para que nos ayudes a decir la estrategia basada en los hechos que has investigado. Por supuesto, además, mira, yo te diría en general, evidentemente hacer estrategias de comunicación, sí, manejo de crisis y control de daños, que no necesariamente mucha gente le entra a esas cosas porque prefieren evitar, sí, no entrarle. Pero también tratar de acompañarlos en los procesos de comunicación y tratar de explicarles. La verdad es que las conferencias nos sirven, por ejemplo, para decir lo que no se tiene que hacer. ¿Cómo es que alguien que quiere transmitir un mensaje al entorpecer por distraerse, por hablar de otros temas, que vemos en la conferencia, es un ejemplo de cualquier tema que se toque, pues se pierde la preparación y el objetivo de posicionar un mensaje? Entonces, tenemos toda la evidencia, como dices, pero también yo te diría parte de lo académico, que no necesariamente todos están especializados en campañas, en opinión pública, en fin, pues tratan de decir, y hay mucho charlatán, y seguramente tú lo has visto, diciendo, bueno, pues nosotros creemos que si usa esta corbata va a ganar el debate, o va a ganar la elección. Bueno, pues ojalá y los fenómenos sociales fueran de una sola razón, pero son multifactoriales y para eso está la investigación. ¿Cómo es el pie de ingresos de tu compañía en sector público y privado? Ahorita ya estamos más o menos mitad y mitad. Ajá. Antes era mucho más, al inicio, mucho más público. Ajá. Pero o sea, nos hemos ido moviendo hacia la parte privada, especialmente en la parte de manejo de crisis. Ahí es donde... manejo de crisis. Especialmente en esa parte, que también es una estrategia de comunicación, ¿no? Seguro. Pero ahí es donde más nos hemos movido en estos últimos años. ¿Cómo te entró la curiosidad de empezar a medir las mentiras y a personajes que López Obrador hace en su show de la mañana? Mira, desde el inicio, la expectativa que pone el presidente López Obrador es: vamos a hacer una conferencia de prensa donde va a haber diálogo circular y donde yo les voy a contestar todas las preguntas. O sea, sabiendo y viendo presidentes de todas las décadas, de todos los países, puedes saber que es algo muy complicado. Bill Clinton, quien ha sido uno de los presidentes quizá mejor comunicadores de Estados Unidos, a la fecha, sigue siendo alguien que la forma en la que habla, cómo ve las manos... Te cae bien. Sí. Exacto, genera empatía, en fin, ¿no? Decían que para una conferencia de prensa de 1 hora tenía que prepararse 5 horas por cada hora de conferencia, imagínate. Entonces, es algo muy complicado. El promedio de respuestas de los presidentes de la OCDE, de los países más industrializados y desarrollados del mundo, a los que México pertenece, pero siempre estamos en último lugar, el promedio de respuesta es de un poco más de 30 segundos en una conferencia de prensa. Sí. López Obrador ha tomado respuestas de más de 45 minutos. Sí, yo sé. Y no contesta la pregunta. Entonces, en realidad no está haciendo una conferencia de prensa, está haciendo otra cosa.
¿Qué es esa otra cosa? Bueno, pues claramente en el libro lo que buscamos es tratar de entender cuál es la estructura de la respuesta, qué palabras frecuenta más, de qué temas habla más y cuál es su reacción ante una pregunta difícil o ante temas difíciles. Cuando hay una crisis, que en teoría las conferencias de prensa sirven para resolver crisis, para controlar daños, en fin, el presidente no solo no controla la crisis, sino que además genera nuevas crisis en las conferencias que deja abiertas. Hay mucha gente que habla sobre cortinas de humo del presidente López Obrador. Pero una cortina de humo, y tú sabes de campañas también, es un evento positivo que distrae de un evento negativo. Claro. Lo que hace el presidente López Obrador es generar un evento negativo, nuevo, que complica aún más y que se va sumando en lo negativo al presidente. Entonces, en realidad eso no es una conferencia de prensa, ¿no? No, nunca. Y además ya no va nadie, más que la chica de Radio Fórmula, ¿cómo se llama? Sara Pablo. Que está sin mis respetos porque pobrecita, las chingas que se lleva, pero ni modo. Pero no va nadie, va puro payaso. Pues mira, eso es otra, ¿no? Al inicio la expectativa igual pega a los medios de comunicación tradicionales, es decir, con audiencia, con patrocinadores, en fin, y que al inicio pensaron que sí podían preguntar y al inicio pensaron que sí iban a hacer respuestas concretas, sobre todo respuestas que tuvieran sustento y que lo que dijera el presidente tuviera tanta verdad y tuviera tanto sustento que pudieran después ir a algún documento oficial que respaldara lo que está diciendo el presidente. Y esto se fueron encontrando una y otra vez que esto no es así. Y ahí es donde nosotros empezamos también a contar, fue unos meses después de que empezamos a contar todo esto, estas afirmaciones del presidente que no tienen sustento. El libro que hace un corte al final del tercer año, para poner un tiempo simplemente, pero nosotros lo seguimos haciendo, publicamos una infografía cada 15 días, tenemos los datos actualizados al día, en fin, todo esto. Llevamos contadas más de 75,000 afirmaciones falsas, engañosas o no comprobables del presidente. Esto es un promedio, Carlos, una bestialidad, de 93 al día por conferencia. Las conferencias duran 110 minutos en promedio. Pues una por minuto. Si quitamos todo el tiempo de lo que hablan las reporteras y reporteros que preguntan, o las secretarias o secretarios del gabinete que también asisten, o invitados especiales, en fin, pues prácticamente, te diría, todo lo que dice el presidente es falso, engañoso o no se puede probar. Eso es contrario a un mecanismo de información, de transparencia o rendición de cuentas. Como todos lo sabemos. ¿Por qué le damos tanto jugo? O sea, ¿por qué le seguimos su juego? Esa es para mí la pregunta, porque ya es como cuando ves una obra de teatro diaria, ya te sabes el diálogo en la semana 11 y dices, puta, ahorita va a decir esto. Claro. Entonces, gente normal no le cree. La gente de nivel bajo, que es macro López Obrador, lo que diga es reír, pero no lo oyen. No lo ven, sí. O sea, todo es el chisme del amigo que dijo que le dijeron. ¿Cómo es posible que esa fórmula siga funcionando, aunque ya está en 56% de aprobación? Empezó en 84, ya lleva 32 abajo. No, porque además no hablo de México, porque también Trump y vete a Hitler, o sea, nosotros somos tan pendejos que le creemos todo a nuestros... ¿O qué onda? No, a ver, yo te diría primero, sobre la aprobación hay que revisar, porque finalmente no podemos decir que hay una relación directa entre las conferencias de prensa y la aprobación. No se puede probar. No. Si tú haces una encuesta, de hecho ha habido encuestas que han publicado donde dicen, ¿usted ve las conferencias? 60 y tantos % de la gente dice que sí las ve. Sí, bueno. Y de la misma forma que dice que pagan impuestos, que no fuman marihuana y que... Y que no ven Playboy. Sí. Exacto. Sí. Entonces, eso es realmente un dato que no sirve. Entonces, no hay un estudio. Nosotros queremos hacer una encuesta especialmente diseñada para analizar las conferencias, tratando de minimizar todo este tipo de sesgos naturales a este tipo de preguntas. Pero bueno, la aprobación es difícil, pero lo que sí podemos ver es, no podemos negar o no podemos dejar de lado el presidente de la República, porque es el presidente. En fin, no importa si tuitea o no tuitea, si sale una vez al año en una conferencia o sale diario, si todo lo que diga el presidente
lo sustente o no lo sustente, tiene impacto. Y es porque es el presidente y porque es quien dirige el gobierno, quien habla de todo esto. Entonces no podemos, la culpa no es de nosotros por verlo o no verlo, por discutir o no discutir. Ahora, lo que sí es un hecho es que al volverse un programa, te diría, tratando de ser de entretenimiento político, que me parece que no lo logra, pero que trata de alejarse de la información dura y pasar a una cuestión más bien de un sermón casi. Entonces, ahí es donde realmente podemos ver quiénes lo ven, quiénes no lo ven, a quiénes les interesa y a quiénes no. Y como ellos dicen que lo ven millones de personas diario, que no es cierto. Nunca han enseñado rating, share, tú sabes de todas estas mediciones. Y en la mañana no hay rating tampoco. En los canales en los que pasa no tienen rating. Es la hora más ocupada del día para cualquier persona, de 7 a 9 de la mañana. Y en las redes, pues la gente no va a usar, en un país donde la gran mayoría de las cuentas de celular son de prepago, no van a estar gastando su dinero viendo un clip de la mañanera, que además, como dices, se repite diario, porque es la misma anécdota, es el mismo chiste, es el mismo comentario, entonces pierde todo interés, pierde todo impacto. Entonces, al no ver cierto impacto noticioso, porque fíjate, es por dos vías. Uno, no es interesante porque no tiene sustento, no es noticioso porque no hay forma de comprobar lo que dice, no llega entonces a los periódicos y a los noticieros de radio y televisión lo que dice, porque no es fácil probarlo. Si el presidente saca el pañuelo, como lo ha hecho varias veces, y dice, ya se acabó la corrupción, eso no puede ser encabezado en ningún periódico, en ningún lado, porque no hay forma de probar eso. Evidentemente, aquí lo que el presidente busca, y lo han hecho otros presidentes, es generar un debate, una discusión, donde entonces los seguidores del presidente dicen, sí, ya se acabó la corrupción, los que no siguen al presidente dicen, no se acabó la corrupción, y se genera ese debate, y la gente habla de él. Eso no significa, por cierto, y también lo documentamos en el libro, eso no significa que establezca la agenda o que ponga agenda. Poner agenda es, si él hace una conferencia de prensa, que todos los medios hablen del tema que quiso poner en esa conferencia de prensa. Él mismo, él establece la agenda, todos hablan del mismo tema. Pero si él habla de, ya sabemos, 40 temas en una conferencia, y cada uno de los medios retoma un tema diferente, es justo lo contrario de poner agenda. ¿Se disolvió? Entonces no pone agenda. Lo que sí hace es que hablen de él. Da mucho de qué hablar. Pero eso no es poner agenda. Entonces, en realidad yo creo que la forma de evaluar si la conferencia de prensa está funcionando, yo te diría dos evidentes. Uno, él la sigue haciendo, es decir, a él le funcionan, porque es su herramienta de propaganda, quizá de gobierno, quizá es el único acto de gobierno que tiene en el día, según su agenda pública, ¿no? Entonces, se para, se pone un traje y habla 2 horas, y entonces la gente dice, mira, sí vino a trabajar. Y dos, yo te diría también la forma y el contenido de los ataques y de la violencia que en este año en concreto, este 2022, se ha intensificado. Y lo que te está diciendo entonces es que no hay logros que presumir, que no hay avances de lo que él llama la cuarta transformación. Vas bien, claro. Y tampoco que permita de alguna forma tratar de hablar de algo positivo. En una campaña, en un debate, tú lo sabes, las y los candidatos tienen un problema y un dilema siempre. Si ataco al otro, puedo lograr afectar su popularidad o su intención de voto, lo que sea, pero entonces voy a dejar de hablar de mí. No puedo hacer las dos cosas simultáneamente, es complicado. Entonces tienes que decidir cómo balanceas esa fórmula. Si el presidente todos los días está atacando a sus enemigos, reales o imaginarios, todos los días, está dejando de hablar de él. Y está dejando de hablar de lo que él llama la cuarta transformación a la altura de la independencia, la reforma y la revolución. Si lo que estamos viviendo estuviera a la altura de esos tres, en este mundo de redes sociales, no haría conferencia de prensa. Tendría que haber un canal 24 horas pasando en vivo todo lo que está cambiando. Y a veces ni siquiera alcanza para una conferencia de 2 horas. Entonces, una de las conclusiones del libro es, en lugar de que esto parezca el instrumento de comunicación más útil del gobierno de López Obrador, me parece que es el principal obstáculo de su propia comunicación. Cuando da un anuncio importante, es tanto el ruido que pasa desapercibido. Sí. Pero él se duerme con una sonrisa, porque yo estoy seguro que él cree adentro que él sí está creando la agenda cada día.
Seguramente, pero tiene mala definición. Sí, bueno, y sus colaboradores, puta, estuviste genial con las mañanitas de Eugenia León, presidente, no mames, Claro. cómo lloraron. Y nunca mencionan que las mamás de niños desaparecidos y demás estaban afuera Claro. de Palacio. Ok, si él arrancó con 84 y hoy está en 55, 54, con sus mañaneras, ¿cómo lo lees? Pues, Porque sí, tú sabes que los gringos, y se los digo a ustedes también, los gringos tienen una frase chingona: la percepción mata a la realidad. Entonces, si usted tiene una percepción que López Obrador no es corrupto, aunque le diga, mire, cheques del banco, no es cierto, los heredó de su mamá. O sea, tu percepción te gana. ¿Cómo es posible que siga con 54%, cuando ya debería estar como Peña Nieto en veintitantos, bueno, en esta época? sí, mira, Peña Nieto es el único, por cierto, Sí. de los recientes, Sí, yo te diría yo sé. desde 2000, que tuvo una aprobación baja a estas alturas. La verdad es que todos están más o menos en los mismos Igualito, niveles. sí, no son dioses. Pero entonces están, o sea, en Sí. estos niveles de 50 y tantos, Sí, ¿no? sí, sí. Hace poco Lorena Becerra, encuestadora del Reforma, estaba explicando un poco esto, que es Peña el único que estaba por debajo, pero en realidad todos están más o menos en el mismo nivel. La gran diferencia es que todos empezaron con menos, fueron electos con menos y ahora tienen más aprobación. Él fue electo con más o menos el mismo porcentaje que tiene de aprobación. Y como dices, llegó a tener hasta 90 en algunos. Sí, yo 90. me acuerdo, él entró en diciembre, en enero, la medición de enero. Me acuerdo. Tenían algunos hasta 90 o más de Sí, 90. Entonces, si tenía 90 y ahorita está en 55 y las conferencias han empezado desde el día 1 y hasta ahorita, pues entonces si acaso hay una relación es que entre más conferencias, menos aprobación. Sí, ayúdame, compadre, claro. ¿No? Claro. El mismo. Claro. Pero, pues otra vez, la aprobación es un fenómeno todavía mucho más complejo, es una cuestión Me muy cae abstracta. bien, me cae mal. Claro, incluso hasta cómo frasean la pregunta, Claro, ¿no? claro. Si incluyes en el nombre de la pregunta el nombre del presidente, si dices el presidente López Obrador, si dice Andrés Manuel López Obrador, si dice el presidente, en fin, Claro. dependiendo todo eso afecta. Entonces, creo que hay un debate sobre eso que tiene que ver en buena medida con te digo, con varias cuestiones, pero también con el hecho de que el presidente es el primero en mucho tiempo que da dinero en efectivo a tanta gente. Y eso, por las buenas o por las malas, yo te diría que afecta que la gente muchas veces que no saben, nunca han hablado de política, no les gusta, en fin, y alguien toca a su puerta y le hace una encuesta. Entonces, pues, hasta miedo puede haber, una especie de tratar de decir una cosa aunque piense en otra, en fin. Pero mira, los resultados ahí están. Y Sí. fuera de la percepción, que importa, por supuesto, lo que pasó en la revocación de mandato me parece muy descriptivo de esta situación. Si el presidente, por una parte, el dinero que da a la gente fuera suficiente para que con eso el voto estuviera asegurado, pues no hubiera habido ni movilización, ni fraude, ni acarreo, claro. ni nada de todas las denuncias que ha habido Sí, respecto del día de sí, la revocación de mandato. sí. Entonces, con todo ese dinero que da, tuvieron de cualquier forma que ir por ellos y ellas, llevarlas y pagarles hasta una lana extra. Entonces, ahí te dice que ese dinero, por mucho que sea en percepción y en una encuesta, que nada más la aprobación es lo que está por arriba del 50. Todas sus acciones de gobierno en las encuestas Abajo, están debajo del sí, 50. sí. Entonces, ahí te dice que en realidad eso no aplica a la hora de votar. El 70% que fueran 60 años arriba. Ahí está. 70%. Ahí está. Entonces, ahí te das cuenta que esta cuestión del dinero pues ni siquiera alcanza No, pues, para eso. ve la Ciudad de México. Así es. Entonces, no hay, yo te diría que esos 15 millones también es otro debate, ¿no? O sea, ¿cuántas personas realmente están con el presidente? Ha ido perdiendo... Participación de mercado. Sí, votos, pues, Sí. exacto. Participación de mercado, el share. Y estos 15 millones son históricamente los que ha tenido la izquierda. Sí, en tradicional, México. sí. Pero el tope Sí, yo sé. eh,
lo tuvo Cuauhtémoc Cárdenas en algún momento, lo tuvo el propio López Obrador en 2006. 2018 es la excepción, Sí. pero ahora eso es lo que tiene. Y te dice que a pesar de toda esa movilización, a pesar de todo lo que ha dado de dinero, a pesar de que dio dinero ese día, en fin, todo lo que vimos y lo que hemos visto, no pasa de 15 millones. Entonces, pues a lo mejor podrá tener 80 de aprobación y eso es lo que presumen. Pero a la hora de la hora, que la hora de la hora es la votación, ahí es donde no tiene y no le alcanza. Regresemos al libro. Yo coincido contigo. Además, yo creo que ya se está empezando a dividir perfectamente claro el panorama. Lo que se llama cemento, la población que vive en cemento es anti-Morena. Y los que viven en el área verde son 100% narcomoreno o morenarcos. Uf. Bueno, está difícil, pero... No de narcos, sino alguien le puso y me encantó el nombre morenarcos. O sea, es buen nombre de partido porque esos son. Bueno, mira, yo creo que México también ha cambiado mucho. De pensar de cómo era el voto rural muy tendiente al PRI en los 70s, Sí, claro, 80s, claro. que no necesariamente porque fueran a votar, sino porque era donde más fácil se podía hacer fraude. Claro, ¿no? claro. A que ahora estemos en una mezcla mucho más urbana, que ahí es donde me parece también que hay diferencias. Pero pues puedes ver cómo es la votación en la Ciudad de México, es un ejemplo, que claramente que era el bastión de la izquierda y de Ya López perdió la Obrador, mitad. pues, por lo menos la mitad, y eso parece que sigue. Entonces, en realidad yo creo que el fenómeno se ha ido haciendo más complejo, por supuesto. Las redes sociales lo hacen aún más complejo y pues finalmente también la decepción de la expectativa que genera un líder como López Obrador. Estos presidentes populistas que llegan con promesas de todo Claro. y que ganan en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador, Chile. en Bolivia, en Chile, y que al momento de gobernar, al negar tanto de lo que existe con tal de mantener su promesa viva, pero que al momento de implementar gobierno ven que no les alcanza y que sus promesas no se cumplen a tiempo, pues entonces ahí empieza la frustración, el problema, ¿no? Y es ahí donde trata el presidente de meter otros temas a la discusión, de hacer enojar más a la gente, etcétera, pero pues el resultado ahí está y los indicadores y la integración sobre todo de México en el mercado de América del Norte es irreversible. Claro. Y es algo que López Obrador no va a poder cambiar. Y eso pues es lo único que le falta decir del discurso de Maduro, Chávez, Correa, Evo y todos, los anti-yanquis y todo, porque pues claramente aquí Son sus socios, claro. es quien tiene Sí. el liderazgo en la región, ¿no? Ahora, ¿cuál es la charlatanería atrás de amenazar de que no va a la conferencia de la Cumbre de Naciones? Pues mira, no sé, yo creo que está claro, lo publicamos hace unos días en una infografía, ¿cuántas veces ha mencionado que existe una buena relación con Trump? 5,000. ¿Y cuántas veces ha mencionado no sé. con Biden la misma relación, ¿no? Es una relación, es una proporción como de 5-1. Por cada vez que dijo de Biden, 5 veces de Trump la buena relación. Sin embargo, ya ha mencionado más veces a Biden que a Trump. Y eso que Biden lleva menos tiempo como presidente, ¿no? Entonces, el término de la política de América y América del Norte es tratar de tomar un liderazgo, México, donde, pues, de alguna u otra forma aquí no se está dando ese liderazgo en México, o se está perdiendo. O sea, a lo mejor está muy fuerte todavía, pero se ha ido perdiendo con Sin duda, sin duda, de la aprobación. Pero tratar de reforzarlo en otros lugares y tratar de decir que en Centroamérica, pues tratar de usarlos como una cuña o como algo que ayude a impulsar de alguna forma, algo que pueda jalar fichas para negociar con Estados Unidos algunos temas. Yo creo que Estados Unidos tiene muy clara la agenda con México. Clarísima. La tiene controlada, me parece. 100%. Sin ningún Yo problema. también. Sin ningún problema. Si te acuerdas mi carta de hace 3 semanas, puse una postdata. Le apuesto lo que quiera, presidente, a que va seguro a Los Ángeles. ¿Tú crees que sí va? Imagínate si no va. Bueno, pues
veremos. ¿Tú qué crees? Pues es que puede decir, siempre puede decir que no, digo, no pasa nada y manda al canciller. Sí, No, no le afecta. El presidente cree que no le afecta, más bien. exacto. Sí, cuando pues sabemos que es una mala imagen, sobre todo porque está organizado en Estados Unidos. Un evento, por cierto, esta cumbre, que fue inventada por Carlos Salinas. Así es, así Pero es. bueno, pues así ya es. sabemos que eso no le gusta Sí, mucho al sí, presidente hablar. sí, ¿no? sí, sí, sí. Regresemos al libro. Platícanos cosas del libro. Mira, ahí Porque sí me lo he hecho en 2 días sin pedos, así, rapidísimo. está escrito lo más sencillo posible, Sí, sí. no hay necesidad de entrar, pero está con buenas referencias en términos de teorías y de ejemplos que pueden ser útiles para contextualizar. Creo que hay varios temas de la conferencia que quedan en primer término como contrarios a lo que normalmente se cree. Primero, lo que decíamos de la agenda, que ya platicamos, que no establece la agenda. Solo el 7% de las notas de primera plana de los periódicos más importantes recuperan lo que dijo el presidente el día anterior. Solo el 7%, es muy poco. Segundo, Aunque lo suben rápido a las redes. no importa, pero el hecho es que al día siguiente la Ya no es primera noticia. plana de... Exacto. ¿Por Correcto. qué? Pues porque así es el ciclo noticioso hoy. Claro. Diferente de cuando él daba sus conferencias Sí, de sí, prensa claro. en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Entonces, ese es el primero. Segundo, que lo ven millones de personas. Nosotros vemos las vistas de las conferencias entre sus seguidores en Facebook, que son, pues supuestamente, los que más Sí. lo quieren y son más de 8 millones, todo. Pues menos del 5% de sus seguidores ven las conferencias. ¿Tiempo completo? ¿No? Porque además solamente se toman 3 segundos para que un Sí, video claro, cuente para como un visto view. en Facebook. Entonces, o sea, ni siquiera sabemos, pero solo el 5%. Y esa tendencia, que lo hemos medido a lo largo del tiempo, O sea, ha 40,000 ido para abajo. gentes. Poquititos. No, 400, 400,000. más o menos. Puede ser muchos, otra vez, Pero pero es otra el vez, 5% de ¿cuántas sus views? Claro. seguidores. Entonces, cuando pensaremos que Claro, hay más de la mitad, por claro, lo menos, ¿no? claro. Nadie. Además, de los videos más vistos de la conferencia, no son de su cuenta de Facebook, ninguno es conferencia. Son cuando se para en la carretera a tomar jugo de piña, Claro. cuando saluda al boxeador cuando invita al beisbolista no sé qué. Esos son los videos vistos Claro, en Facebook, no las claro, conferencias. claro. Las conferencias son iguales todas, entonces en realidad no hay mucho que ver. Sí. Tercero, ¿quiénes van y quiénes no van a las conferencias? El presidente presume, siendo un gobierno entre comillas de izquierda, que otro día platicamos sobre Sí. la ideología en Que era de México y risa. esto, Sí. diciendo que es un gobierno con un gabinete paritario, es decir, mismo número de secretarias y de secretarios, que más o menos sí es así. Pero cuando vemos quiénes van del gabinete y quiénes participan del gabinete en las conferencias, vemos que la relación es 3-1. Por cada mujer del gabinete, por cada secretaria, van 3 secretarios. O sea, apenas 25% de las mujeres del gabinete van. Sí. Entonces, a lo mejor tiene gabinete paritario, pero tiene a las mujeres en cuestiones que al presidente no le interesa Claro, hablar en las claro, conferencias. Claro. Entonces, pues bueno, ahí vemos la ausencia de la secretaria Tatiana Cloutier, en su momento de Graciela Márquez, las dos de Economía, Claro. de la secretaria en su momento también de Desarrollo o Bienestar, le llaman ahora, que me parece que ahora está en Medio Ambiente, incluso las ha movido, en fin, pero la asistencia de las secretarias es muy baja y en un momento la mitad de las asistencias de todas las secretarias eran solamente de Olga Sánchez Cordero. Claro. Entonces Claro. se va Olga Sánchez Cordero Sí. y entonces pues obviamente ese porcentaje Baja. cae. Entonces Sí. eso también pues no es algo que... Tienes razón. Y está pues documentado otra vez, ¿no? Otra cosa, el asunto de quién pregunta y quién va a las conferencias, ¿no? Esta está buena porque desde el inicio empezamos a ver que el presidente solo daba la palabra a las personas que están en las primeras filas, las primeras 2 filas. Y eso se fue reforzando en el tiempo. La primera fila pregunta el 54% de las veces y la segunda fila el 24%. Es decir, prácticamente 8 de cada 10 preguntas vienen de las primeras 2 filas. Ahora, si se sentaran como en la Casa Blanca, donde en la primera fila se sientan los medios más importantes y siempre Claro. tienen el mismo lugar, el New York Times, el Washington Post, ABC, CBS. exacto, Sí. las cadenas importantes Sí. con audiencia, en fin, y luego las menos y así por jerarquía, bueno, pues entonces estaría una lógica, ¿no? Sí. Pero aquí no, y decían, yo he platicado con varias periodistas y varios periodistas que decían,
tienes que llegar temprano para que te toque un lugar hasta adelante. Sí, a las 4 de la mañana. Sí. Y empezaron a llegar a las 4, y luego a las 3, y luego a las 2, y luego a la 1 de la mañana. O sea, casi Sí. dormían afuera, Sí. según esto. Sí. Pero llegaban adentro del salón donde se hacen las conferencias, el salón tesorería, y ya estaban apartados los lugares de la primera fila. Entonces, bueno, pues vamos a ver quiénes preguntan más. Y sacamos la lista de quiénes preguntan más. Y hay una mezcla entre los medios tradicionales. Por ejemplo, Sara Pablo es una de las que más ha preguntado de Fórmula. Pero también están de Tabasco Hoy, de Lord Molecula Oficial, Sí. del famoso Vicente Serrano y su corresponsal, sentados los Sí. dos en primera fila. Sí. En fin, ahí están. Y ahí está, otra vez. Toda esta información, por cierto, es pública. Cualquiera la puede ver, no son mis datos. Si no me creen, los pueden contar y van a llegar a la misma conclusión. No son nada nuestro. Entonces ahí están los nombres. Entonces empezamos a ver que estos medios, sin audiencia, sin patrocinadores, con un canal de YouTube, con una cuenta de Twitter, en fin, son los que hacían preguntas más veces y también las preguntas más ridículas. La primera Sí, pregunta, las sembradas, ¿no? la primera pregunta, después de lo que pasó con Ovidio en Culiacán, que lo dejó ir porque no tiene la Sí. orden de aprehensión, en fin, fue el famoso Lord Molecula preguntándole al presidente qué había pasado con su programa de béisbol, con el plan de béisbol. Esa fue la primera pregunta el día después del tema, que Sí, pues era el tema más claro, importante. claro. Ese tipo de cosas. Entonces, empezamos a ver eso y en algún momento de la agencia española EFE me entrevistaron sobre las conferencias y di esta explicación también de las primeras filas, etc. Salió una nota que fue replicada en varios medios y llegó hasta Palacio. La segunda vez que me han nombrado el presidente dijo, por cierto, ahí anda diciendo un experto en comunicación, por lo menos, que no solamente tomamos preguntas de hasta adelante, entonces por eso ahora vamos a tomar preguntas de atrás. Entonces, aceptando que sí, y hasta hace poco, hace un mes aproximadamente, un poquito más, cambiaron supuestamente el mecanismo para ver quiénes se sientan hasta adelante. Entonces, hay supuestamente un sorteo donde se sientan al azar las primeras dos filas. Pero el presidente sigue preguntando a quien quiera. No Claro. importa que se sientan Donde hasta te adelante. sientes, Ajá. claro, claro. Y entonces hemos visto, y ya está documentado en la última infografía, que los que preguntan más en este mes son de medios justo de estas características, Claro. lejos de los medios que tienen más audiencia, más patrocinadores. Entonces, esa es otra cosa que también está documentado. Y a fin de cuentas, cuando vemos que el presidente puede tomarse el tiempo que quiera para contestar o no contestar, que no sustenta lo que dice, que pregunta quienes le hacen una pregunta fácil, que a fin de cuentas promete pero no cumple de entregar la información, en fin, todo eso, con todo ese mecanismo y todo lo que vemos en las conferencias así, cualquier persona puede hacer una conferencia de prensa a diario. Por supuesto. Tú, yo, Sí, sí. a partir de Pero mañana. por supuesto. Si sí, controlamos sí, todo eso, Sí. cualquiera puede hacer Sí, una conferencia de prensa. por supuesto. Esa es parte Sí. del tema, ¿no? Loret, Krause, creo, bueno, y varios más, María Amparo, Claudio X González. Claudio, que está en la mira de López Obrador. Mira, últimamente, y yo te diría este año en concreto, este 2022, ha sido tal la desesperación por la ausencia de resultados que ha ido a atacar a los medios de comunicación. Eso es lo que hace prácticamente todo el tiempo. Y especialmente casos muy concretos, el de Carlos Loret, después de la publicación del reportaje de la casa de su hijo en Houston. Entonces, cuando el presidente, en lugar de resolver esa crisis, la profundiza, porque no saben resolver crisis, eso está perfectamente claro y documentado. Ni idea. Entonces es ahí donde se va sobre estos temas. Tratando, yo te diría, en algún momento lo platicamos aquí, la forma en la que descalifica el presidente o quiere pelearse tiene como un guión que replican todos sus seguidores, Sí. funcionarios, diputadas, senadores, en fin, que es primero descalificar, bueno, primero negarlo, ¿no? Claro. No, eso no es cierto, no sé qué. Sí. Segundo, descalificar a quien lo publique o a quien lo diga, simplemente por el hecho de ser quien es.
es que tú te llamas Carlos y Sí. los Carlos pues son así. Desde Carlos siempre. Magno, Sí, son Carlos buena onda, V, ¿no? sí, sí, sí. Les gusta armar bronca. Sí, sí, Entonces, sí. no, los Carlos son así, por Sí, eso no. sí. O irse a otra cosa un poco más sofisticada, que es, encontramos un conflicto de intereses, así como lo de la línea 12, porque estos fueron amigos en el kinder y se intercambiaron sándwich, entonces ahí vemos que eso no funciona. Entonces, siempre tratar de descalificar. Esta descalificación es que estudiaste en el ITAM, es que, bueno, es que eres blanco, Claro. es que, o sea, cosas Cualquiera te gusta. terrible. Sí. Tercero, victimizarse. Cuando ya Sí. estas cosas no funcionan, se victimizan. Y entonces empieza todo a decir, es que tú eres racista, eres clasista, eres no sé qué, tú nunca has estado aquí, tú nunca has visto, Sí, en fin, sin sí. saber, por supuesto, tratando todo el tiempo de descalificar. Entonces, toda esta forma en la que el presidente ha llevado esto, él cree que sus ejemplos, y también lo hemos platicado aquí, son suficientes, suficiente evidencia para demostrar su punto. Y lo que hace él es utilizar un ejemplo. Entonces, un ejemplo aislado. Dice en alguna conferencia, por ejemplo, miren, les voy a enseñar que ayer en Colima hubo menos homicidios que el promedio. Ya está bajando la delincuencia. Sí, claro. Por un día. Eso es una falacia Claro, de una argumentación, mentira, ¿no? claro. Entonces, pero así es con todo. Entonces, miren cómo Estados Unidos financia a organizaciones. Porque USAID, porque, ¿no? Sí. Mismo USAID que le paga al A gobierno Claudio. mexicano otros proyectos. Sí, exacto. ¿no? Entonces, cuando el presidente tiene eso y no sabe o no puede o no quiere o no le dicen sus asesores que salga de eso, porque no hay forma de contrarrestar lo que la evidencia les demuestra, pues entonces ahí el presidente también está perdiendo un espacio que es potentísimo y que podría utilizar y podrían mejorar fácilmente, ¿no? Ok. Porque ha bajado a 54%. ¿Cuál ha sido ese detonador? O sea, cuando digo, y se los digo a ustedes también, querido público, cuando me refiero a que ha bajado de 90 o 84 a 54, lo que me refiero es, no es Dios, quitando a Peña Nieto, está en el porcentaje del montón de expresidentes, o sea, ergo ni es Dios, ni es relevante, ni nada por el estilo. Y la historia va a juzgarlo como el peor presidente de la historia del mundo y el universo y demás. Pero, ¿qué le ve la gente? Si no ve las mañaneras, no usa mucho Twitter, ese porcentaje de gente, tampoco usa muchísimo Facebook, sí lo usan, pero no en extremo. Yo soy macho y no me rajo porque es mi charro. No, pero a ver, mira, yo te diría, primero, los estudios muestran a lo largo del tiempo en todos lados que la aprobación está muy relacionada, no estoy diciendo que sea lo único, nada más Sí. está muy relacionada con la economía, Claro, con la situación económica personal y la situación económica macro de todo sí, el país. sí, Y la verdad es que aunque los indicadores macro han estado estables, o se han mantenido estables, Sí. tipo de cambio, el precio de la gasolina ha aumentado, pero pues no al doble ni No. al triple, o sea, relativamente bajo. bueno, porque La quitó el luz. impuesto. Claro, claro. Evidentemente el presidente, sacaron el otro día una gráfica que decía, miren cómo en México no han aumentado los energéticos. Pues sí, lo tienen controlado, Claro. evidentemente. Pero no pueden controlar todos los productos simultáneamente. Obvio, No pueden. obvio. Y la inflación que ha afectado a todos los países del mundo por la reactivación después de la pandemia. A todos, Estados Unidos está en niveles altos de Sí. inflación y la conexión de México con Estados Unidos, en fin. Entonces, en lugar de buscar una solución a eso, en realidad la forma en la que están tratando de controlar los precios son las mismas, y yo te diría las únicas que él conoce, de cuando era funcionario, sí. cuando era en la época del Sí. presidente Miguel de la Madrid. Pactos y acuerdos y entre todos, nadie se mueve, en fin. Entonces, la economía, por más que se quiera controlar, está en niveles muy altos de inflación. Que ya quisiéramos, los que vivimos inflaciones del Claro, 50, claro. ver una inflación del 7, Sí. por supuesto. Sí. Pero en todo caso, esa cuestión no se ha controlado. Y que los precios, además, porque está la inflación, pero están los demás productos que han aumentado en proporciones más altas, 20, 30%, fuera de ese 7% que se ve, pues la gente le afecta. Y eso, tarde o temprano, se refleja al momento del voto.
Vamos a ver en estas elecciones en varios estados en unos días cómo eso se refleja si la gente está inconforme. Otra vez, la aprobación da lo mismo. Olvídate Claro, ya. claro. Yo diría, es el resultado electoral. Y el resultado electoral, ¿cuánta gente va a votar? Va a ser 4-2. ¿Favor? Morena. No lo sé. Ay, ojalá. No lo sé. Yo creo... ¿Por qué no lo sabes? Yo creo que hay varios factores. El primero es la participación. En un ejercicio en el cual los gobernadores puedan o no puedan ayudar a movilizar, o haya fraude, o haya pues acarreo y todo lo que ya sabemos, ahí a lo mejor se pueden ver cuestiones mucho más competidas de lo que parece en las encuestas. A mí me parece, podemos checar después, que puede quedar 3-3 o en una de esas 2-4. Ah, A mí me parece, vamos a ver. Tamaulipas la consideras de... Puede ser, está cerrada. Durango sí, Aguascalientes seguro. Oaxaca ya dio las nalgas muratas. Mira, yo creo que Oaxaca y Quintana Roo son las más probables para Morena. Sí. Las más ¿Cómo? probables. Las más seguras. Las más seguros, sí. Y pues las otras 4 yo las veo por ahí que puede haber alguna sorpresa. O sea, es que las estadísticas que llegan de estudios de mercado también te confunden un chorro. Bueno, no, pero además en 2021, en las elecciones intermedias, varios estados que hoy son gobernados por Morena daban con ventaja de 15 puntos a los candidatos de la oposición. Sí, Y el día de la elección perdieron y perdieron feo. por los narcos, ¿no? Pues, parece ser. No lo sé, pero pues, en todo caso se equivocaron las encuestas. Entonces, pues, Bueno, ok, sí. en todo caso, ¿no? Claro. Tendríamos que esperar. Pero ahí es donde realmente se ve cuál es el gusto o disgusto. También no olvidemos que, si es cierto, la política nacional influye en todo el país, en los estados, por supuesto, pero las políticas locales, las elecciones de gobernador, de presidentes municipales, realmente tienen otra dinámica. Y hay una discusión, una pelea local. No, y además es tu amigo, es vecino de tu prima. Son conocidos. Van al mismo súper. Muchos repiten puestos. Tiene un despacho de abogados muy serio. Sí, sí, sí. Es política local. Es vecino, sí, sí, sí. Y eso también influye. Hay obviamente una influencia, una tendencia nacional, pero también es local, ¿no? Luis, Titina, ¿qué onda? Titina Sheinbaum. Pues mira, yo creo que... ¿También está enfermita o...? El destape de ella ha sido muy pronto. Y quienes la asesoran, que creo que ha cambiado varias veces de asesores y cuenta con varios asesores simultáneamente, eso ha sido... Ojalá siga así. Todo ha sido una confusión. Yo creo que ha sido manejado muy mal. Su imagen, ¿te acuerdas de esa entrevista que le hicieron al País con la foto viendo la ventana? Sí, sí, sí. En fin. ¿Cómo? ¿No viste la última foto? El Día del Trabajo. No, el 5 de mayo, que fue a un pueblito en Puebla, sí, vestida con un vestido impreso de la Virgen de Guadalupe, como si fuera Juana Diego. Cuando además la cabrona ni siquiera es católica. Pues mira, yo creo que... No, es que es... O sea... ¿Quién es el pendejo de un asesor que se le ocurre decirle a una mujer no católica, oye, güey, llévate la falda con la Virgen de Guadalupe y la hacemos como que eres Juana Diego y la chingada? O sea, ¿en qué pinche cabeza? Yo creo que todos los candidatos que están buscando en Morena, todos están más asesorados. También las fotos que pone a veces Marcelo Ebrard en sus redes son terribles, siempre con un error, con textos que pues salen como de la nada, ahora que se fue de gira a Dubái o no sé qué, unas fotos terribles. Entonces, parecería que pues, lo que te digo los charlatanes, ¿no? Cobran mucha lana, pero a la mera hora no les enseñan nada. Bueno, y de Ebrard, ¿qué tal? No sé si te acuerdas que hubo un chisme que el ejército israelí mató a una periodista palestina hace poco, sí, en Jerusalén. Al final de cuentas resultó que no. Salió ya el video que fueron terroristas palestinos que mataron en una bala perdida a la señora. Bueno, no sé si la viste o no, y no sé si ustedes la vieron. Imagínense un un Twitter en que la Secretaría de Relaciones Exteriores pide y exige que haya justicia por el terrible asesinato de esta periodista. No mencionan la palabra Israel, pero el terrible asesinato, y que
Y el segundo era que no estén jodiendo a los palestinos. Órale. Coma. Y que el asesinato fue en Jerusalén Poniente. Ese es el secretario de Relaciones Exteriores. O es un imbécil o ya se nos fue. O sea, ¿cómo se les ocurre esas pendejadas? No entiendo. Te acabo de dar dos ejemplos de dos posibles candidatos. Oye, el director de América del Norte subió un tuit desayunando con el embajador de Canadá, aquí felices, planeando no sé qué, y a los 3 días renuncia. Sí, o sea, sí. ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que la forma en la que se exhiben a veces estas acciones de torpeza, que no hay necesidad, porque nadie les pide, tuitea 10 tweets diarios, ¿no? Claro. Pero bueno, pues ahí los asesores, te digo, hay de todo y cobran como todos, ¿no? Pues a mí, aunque me contraten, no voy. Okay. No voy, seguro. Está bien. Vamos a concluir. Está en todas partes, Sanborns, todas partes. En Amazon también. También lo puedes comprar en Amazon. Yo me quedo con te friegas. Si quieres, te lo pago. No, pero no regalo. Está padrísimo. Y ¿sabes qué es lo que está grueso? Vean esto. Hagan un close-up. 67,000 mentiras, no mamen. Ya van, te digo, van más de 75,000 ahorita ya. Ah, ya van 75,000. Más de 75,000. Y es feliz. ¿Y tú crees que el presidente se va a desayunar después creyendo me los chingué? No, yo creo que para el presidente es como la hora de la grilla, ¿no? Es decir, los burócratas de su época que llegaban a las 10 de la mañana a trabajar y mientras saludaban a todos y se echaban un cigarrito y comían unos chilaquiles en su lugar y platicaban, oye, ¿a quién ves fuerte para la siguiente? Eso es lo que hace el presidente en la conferencia de prensa. Ok. Bueno, es tu casa, sigues viniendo. Por supuesto. Y te queremos mucho, Luis. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Y mucho éxito con el libro. Gracias. De verdad, está bien interesante, porque tú has hablado mucho de... una pregunta, te la iba a hacer. No me interesa Atypical, ni en esencia, ni Latinos, y nosotros que somos ahorita los más calientes en oposición. ¿Cómo considera el público y el gobierno estructuras como estas? ¿Les vale madres o les molesta? No. ¿Les hacemos ruido? ¿Al público le gusta? Mira, yo lo que puedo ver es que el gobierno lo ve. Sí. Evidentemente no lo puede contradecir o no tiene cómo... No, son puros hechos. Claro. Y ese debate que está bien, es decir, los medios de comunicación cuestionando algo de los gobiernos, debe pasar siempre, claro, en todos lados. Así es. Y quien gobierna, del bando que sea, de la ideología que sea, donde sea, en todos los países, debe entender que esa es la función de cada uno. Claro. Y que entonces, en lugar de oponerse y descalificar, como te digo, porque eres Carlos, porque sales de día, por lo que tú quieras que descalifiquen, tratar de entender cuáles son las necesidades de información y si realmente lo que se está diciendo falta información o es verdad y cómo se puede corregir. Pero no tomar la posición contraria que es, no, lo que están diciendo es mentira y yo tengo la verdad. Porque otra vez, los resultados ahí están. Entonces, creo que ese es un error de cómo tratar a los medios de comunicación. Porque además te voy a decir una cosa, en este pleito de los gobiernos contra los medios de comunicación, siempre van a perder los gobiernos. Seguro. Siempre. Estamos hablando de una democracia, ¿no? Normal. Sí. La OCDE. Sí. Siempre van a perder los gobiernos. El mejor ejemplo de ello, Donald Trump en Estados Unidos. Así que no hay forma de ganar. Mejor entiende cuál es la dinámica, informa, sé transparente, sé amable. Los medios son tus mejores aliados. No puede, no puede. No, claramente no puede. No, porque no. los tiene como enemigos. Le gana, ¿no? sí, Claro. le gana. Esa es la idea. Luisito, gracias. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Estuvo padre, Luis, gracias. Gracias.